Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín. Bienvenidos una vez más a Ciudad Campus, este espacio en el que tratamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar sobre una iniciativa que se ha enfocado en las mujeres que habitan la ruralidad, específicamente del Valle del Cauca. La creadora de esta iniciativa es la socióloga María Catalina Gómez Dueñas. Ella es socióloga de la Universidad del Valle y está adscrita al Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Ella está liderando, como les decía, una iniciativa de una escuela de formación para fortalecer la autonomía económica de las mujeres rurales, y sobre esto vamos a hablar hoy con ella. Bienvenida, María Catalina, a Ciudad Campus. Hola, María Isabel, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera que comenzáramos hablando de dónde nace este interés por trabajar de alguna manera en el empoderamiento económico y político de las mujeres que habitan la ruralidad del Valle del Cauca. Pues el interés, yo diría que viene, número uno, como de un compromiso que considero es personal, pero es político, ¿no? Yo intento construirme, y digo intento construirme porque eso es una cuestión cotidiana, diaria, como feminista, o reconociendo pues los feminismos que son tan diversos. Entonces desde ahí hay una apuesta personal siempre que es pues desde donde yo esté trabajando, organizándome con mi familia, pues poder tener en el eje o en el centro preguntas por las mujeres y cómo vivimos y hacia dónde vamos y de qué manera podemos lograrlo pues en condiciones justas y dignas, ¿no? Y entonces eso se une con el trabajo que yo he podido hacer en el instituto ya durante más o menos unos 5 o 6 años que llevo ahí, y donde pues empecé a llevar estas preguntas pues al campo en el que estaba trabajando, que era pues en la ruralidad. Digamos, en lo que iba trabajando en el instituto, pues con el propósito que te decía, que también es un propósito muy personal y muy político, pues de preguntarme por las mujeres. Entonces tuve la posibilidad de empezar a hacer también esas preguntas desde el trabajo que hacía en este lugar donde estoy. Y ahí pues tuve la oportunidad de encontrarme con mujeres rurales, en particular mujeres campesinas, con las cuales pues empezamos a conversar, a dialogar y a pensarnos conjuntamente pues proyectos de investigación que sean pertinentes para sus vidas y para sus territorios. Entonces, ahí es donde, digamos, en ese diálogo que ya llevamos teniendo algunos años, digamos, surgen no solamente pues un proyecto de investigación sobre condiciones y tenencia de la tierra de las mujeres campesinas en el Valle del Cauca, sino también pues qué hacer frente a los hallazgos que tiene pues una investigación, ¿no es cierto? Porque caracterizaciones pues son muy importantes, las hay y es necesario seguir haciéndolas, pero también luego de eso pues qué pasa, ¿no? ¿Qué podemos seguir haciendo desde la academia y en articulación con las organizaciones y con las mujeres para precisamente lograr pues vidas dignas, en condiciones justas y equitativas? Y entonces es ahí donde surge la idea de hacer esta escuela, que es una escuela. La creación, digamos, de esa idea es en este diálogo con ellas precisamente, que son mujeres campesinas de Astracaba, que es la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, con Patricia, con Cristina, con Sandra. Luego de esta investigación que te comento, entonces, bueno, surge como uno de los tantos resultados de los propósitos que tienen las mujeres, pues hacer esta escuela. Yo diría que en su investigación hay dos enfoques, o por lo menos dos enfoques iniciales que a mí me llaman mucho la atención. De un lado está el ejercicio político, la incidencia política que pueden tener estas mujeres y jóvenes que habitan la ruralidad, y de otro lado está como el empoderamiento desde una perspectiva también económica que vincula al agro, por supuesto. Digamos, ¿cómo ustedes encaminan estas dos miradas en el ejercicio de creación de esta escuela?
Pues el propósito es efectivamente fortalecer las capacidades, las habilidades, las condiciones para la incidencia política que pueden y debemos hacer las mujeres, pero digamos en relación con los contextos, es decir, no puede ser un fortalecimiento diseñado, digamos, desde un escritorio o desde únicamente como unas teorías, sino debe ser de cara a unas situaciones específicas que las mujeres pues quieren fortalecer o transformar. Entonces, el propósito en la escuela es que además esas capacidades de hacer incidencia sean también entendidas como diversas, ¿no? Y la incidencia política en distintos escenarios, porque está, por ejemplo, pensado poder hacerlo con el Estado, en la interlocución, ¿no es cierto?, con el aparato estatal, pero está también entendida la incidencia política en la misma agroecología o en el mismo cuidado del medio ambiente como prácticas a través de las cuales se hace política y que son profundamente políticas porque están hablando de la defensa de los territorios, de la defensa de la economía campesina, del reconocimiento y la dignificación de los trabajos que hacen las mujeres en esos territorios y en esas economías. Que cuando se habla de soberanía alimentaria, pues se entienda también que ahí hay un modelo de vida, una idea de bienestar, de buen vivir, y eso pues es profundamente político. Entonces la incidencia también como en plural, ¿no? Porque se hacen distintos escenarios y con distintos mecanismos. Y en ese sentido el empoderamiento económico pues es clave. Por supuesto, sabemos que digamos, tener una autonomía económica para las mujeres es fundamental porque permite poder tener, digamos, unos pisos diferentes a la hora de tomar decisiones. Decisiones no solamente pues sobre el ámbito, digamos, económico en términos de la administración del dinero, sino en la economía política, es decir, cómo yo ordeno mi territorio, cómo ordeno mi familia, cómo ordeno mi casa, mi comunidad. Y cuando hay esa autonomía, pues hay unas capacidades, digamos, que pueden estar un poco más sostenidas o más consolidadas. Entonces, también ahí es importante ver que el empoderamiento no se ve como, o la autonomía como una cuestión individual, ¿no? Como que se trata entonces solo de fortalecer a una persona o a un proyecto particular, sino que es la idea más bien es desde lo comunitario, desde lo colectivo y desde lo organizativo. Si eso se fortalece, digamos que el empoderamiento también va a caminar de otras formas, porque no, y por eso también la escuela habla de economía social y solidaria, que no se trata solamente como de, bueno, venga, diseñemos la estrategia de negocio o de generación de ingreso para que usted tenga el ingreso, no, está eso, sí, lo podemos hacer, pero también es hacia dónde se dirige ese ingreso que yo recibo y por qué y para qué, ¿no es cierto? Y ahí el beneficio de lo comunitario, de lo colectivo para las mujeres es fundamental, ¿no? Entonces también es como otra forma de entender pues la economía en sí misma y entonces el empoderamiento y la autonomía. ¿Y cómo eligieron ustedes la población a la que dirigirían esta iniciativa y el territorio en el que se desarrollaría? La, digamos que la elección de la población y el territorio viene de la mano con un proyecto previo. O sea, como te contaba ahora, esto es resultado de un proyecto previo de investigación donde salieron múltiples propuestas. Ellas en ese proyecto, que era sobre condiciones de tenencia y acceso a de la propiedad de la tierra, de las mujeres campesinas en el Valle del Cauca, entonces generaron no solamente un diagnóstico, sino que dijeron, bueno, con este diagnóstico nosotras queremos ir hacia tales y tales horizontes. Uno de esos es el fortalecimiento, la formación permanente para estar fortalecidas en términos pues organizativos y territoriales. Entonces es continuidad, se sigue dando en ese mismo territorio y la selección de las escuelantes, digamos que también tiene que ver con una preocupación y una apuesta a la vez de las organizaciones, y yo ahí sí diría que son de todas las organizaciones rurales que he podido conocer, y es la idea del relevo generacional, aunque nosotras no lo hablamos mucho así de que sea el relevo como tal, porque la idea es que haya
es un diálogo intergeneracional donde se pueda reconocer pues, los pasos que han dado, ¿no es cierto?, las que nos anteceden y esos pasos cómo nutren los que seguimos dando y que podemos seguir dando conjuntamente. Como también un poco reconocer las ancestras, las abuelas, las herencias que tenemos de esas otras mujeres pues que han abierto camino para poder seguir abriéndolo en beneficio pues de las mujeres y de las comunidades y los territorios. Entonces, ahí la población joven es clave porque eh, pues sí hay unas problemáticas identificadas, digamos, donde se ve que hay no solamente a nivel pues, nacional como digamos que se va despoblando el campo y eso puede tener múltiples explicaciones, ¿no es cierto? Pero independientemente de la explicación, el interés que hay es, bueno, no, fortalezcamos acá a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres jóvenes, y cómo hacemos eso, pues que se permanezca, pero que se permanezca en qué y para qué, ¿no es cierto? Entonces también la escuela intenta tener estos temas que sabemos que son de interés para la población, pero también a medida que va avanzando la escuela, pues la idea es que las mismas mujeres jóvenes vayan dando como su propio toque a las iniciativas que van saliendo, porque pues digamos es una población también distinta a la que estuvo en el proyecto de investigación anterior. Entonces, eso es, pues va a ser bien interesante porque va a ser lo que vamos a descubrir ahora, digamos, con sus voces y con su... Claro. Uh-huh. Claro, muy, muy interesante. Hablábamos ya pues como del interés de ustedes de trabajar desde la incidencia política que pueden tener estas mujeres y sobre el desarrollo económico que pueden liderar también ellas en sus territorios. Pero entremos en materia en la escuela, que entiendo está organizada a partir de 6 módulos y cada módulo tiene 2 encuentros. ¿De qué se tratan estos módulos y cómo se dan estos encuentros? Digamos, ¿cómo es la metodología de trabajo, la estructura pedagógica que ustedes están trabajando? Ya, bueno, mira, la escuela la empezamos ya la semana pasada, entonces ya tuvimos la primera sesión del primer módulo, que es el de diálogos y conceptos claves. Diálogos iniciales y conceptos claves porque, pues, digamos, nos vamos a conocer, algunas ya nos conocemos desde antes, pero otras no, ¿no es cierto? Entonces, la idea es poder tener también un primer espacio donde empezamos a tejer confianza. Eso es un proceso, eso debe darse durante toda la escuela, a reconocernos, a nombrarnos, a que ellas también caractericen pues su territorio, su ejercicio organizativo y se presenten pues a sí mismas y el equipo pues también lo hacemos y que abordemos como una introducción a los conceptos claves que son enfoque de género, feminismos latinoamericanos, agroecología, cuidado del medio ambiente y bueno, digamos un eje fundamental que es la construcción de una caja de herramientas que también se da a lo largo de todos los módulos y que tiene como uno de los, digamos, valga la redundancia, una de las herramientas, el fotovoz. Entonces, bueno, ahí lo presentamos, vemos por qué es importante o por qué puede ser útil, digamos, sistematizar, pero también fortalecer el aprendizaje a través de la fotografía y de los audios que la describan. Y bueno, ahí tenemos ese primer espacio de diálogo. Luego tenemos también un primer acercamiento a lo que va a ser la construcción de un mapa de sueños, que también hace parte de esa caja de herramientas. Y ese mapa de sueños, digamos que se trata también de reconocer qué se ha construido antes. No es que vamos a partir de cero y vamos a decir, bueno, ¿y ustedes qué quieren para su territorio? Sino que la idea un poco es decir, miren, aquí se ha querido para estos territorios esto y esto, ¿cómo lo ven? Qué hace falta, qué temas son pertinentes a uno, qué temas no, y que ellas también vayan, digamos, moldeando su propio mapa de sueños. Entonces eso pasa en el primer módulo. Ya luego en el segundo entramos a un tema que es fundamental y es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial entendido como pues esas formas de gobernanza que tienen las comunidades rurales, campesinas, pero también indígenas y afro. En Florida tenemos la posibilidad de tener en la escuela también mujeres indígenas y afro. Y en particular nos interesa poder ver de qué manera participan en tanto potencialidades, pero también barreras, las mujeres
en esos procesos de ordenamiento territorial, y fortalecer también algunos conocimientos con respecto a algunas figuras de ordenamiento territorial, como por ejemplo las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas, los títulos colectivos o las figuras de ordenamiento ambiental, como las zonas de reserva forestal, los parques nacionales naturales. Entonces, se intenta en este segundo módulo, pues, ver de dónde vienen esas figuras, ¿no es cierto? ¿Por qué existen estas figuras? ¿Qué papel han tenido las mujeres en las construcciones de estas figuras y de estas territorialidades? Realmente podría ser ese mejor el término. Y bueno, también, digamos, poder dejar unos conocimientos fortalecidos con respecto a las condiciones en las que se puede o no acceder a la tierra en estas figuras, o cuáles son los límites y cuáles son las ventajas, pues, de las mismas. Y luego, digamos, de esto, que paralelo sigue teniendo los espacios, pues, de diseño del mapa de sueños, y de ver cómo estas figuras son formas de ordenamiento entonces territorial que implican un ordenamiento ambiental, político, social, cultural, que busca precisamente, digamos, fomentar, preservar, consolidar la identidad campesina, la identidad indígena, la identidad afro. Entonces ya pasamos, digamos, a un tercer módulo, que es el de agroecología, que lo que busca es, digamos, a través ya de sesiones prácticas, es decir, sesiones que vamos a realizar en fincas que están en cada uno de los municipios donde se lleva a cabo la escuela, que no lo había dicho, que son Pradera, Florida y Tuluá. Entonces vamos a ir a fincas donde se llevan a cabo prácticas agroecológicas por parte de las mismas comunidades, y la idea es poder, pues, ver, ¿no es cierto?, conocer cómo se maneja una finca desde la agroecología y por qué es importante hacerlo desde la agroecología, y cómo, digamos, estas familias lo han sostenido durante años. Y ahí la metodología, digamos, es un poco lo que se ha llamado de campesino a campesina, o entre pares, o que tiene como fundamento la educación popular, y es que, bueno, tenemos unos expertos y expertas comunitarias, que son, pues, básicamente las personas que viven en la finca, que la manejan. También nos acompañan unas expertas y expertos técnicos, y vamos teniendo unos recorridos donde, pues, se va dando una conversación alrededor de los cultivos, del manejo de los cultivos, y hacemos algunas preparaciones de fertilizantes o digamos, de compostaje. Bueno, cada sesión y municipio ha hecho su propio diseño también, y es como muy particular porque, pues, depende de cada una de las fincas. Esto lo hacemos en las 2 sesiones de agroecología. La idea también ahí es tener, pues, conversaciones, como decía ahora, alrededor de la importancia de la agroecología, no solamente como conocimiento, sino como práctica política. Y luego vamos al de medio ambiente, que está, pues, obviamente muy relacionado con la agroecología, el del cuidado del medio ambiente. Ahí solo tenemos una sesión que es práctica, es decir, donde vamos también a una de las fincas y vemos, por ejemplo, cómo se protege un bien común como es el agua, que implica tener acueductos comunitarios, por ejemplo, o que implica vivir y cuidar un páramo, o cómo se manejan los residuos sólidos. Y bueno, hacemos también el recorrido, la práctica con ellas, y luego pasamos al quinto módulo, que es el de economía social y solidaria. Entonces, un poco también en este módulo lo que queremos, a través de la invitación de otras expertas comunitarias como las mujeres, por ejemplo, de la ACID, del Comité de Mujeres de la ACID, es que podamos tener un diálogo donde se vea cómo ha sido posible manejar una economía que piensa, digamos, de nuevo, en el ahorro comunitario, en el beneficio comunitario del dinero que se consigue, ya sea a través de la venta, por ejemplo, de eso que se trabaja desde principios agroecológicos, o simplemente cómo se organiza, pues, una para poder ahorrar y ayudarse mutuamente en comunidad. Entonces, ahí, pues, la idea es que puedan conocer otras experiencias de otros territorios e intercambiar, pues, saberes. Y también en ese módulo contamos con la participación precisamente
de confiar, ¿no? Con toda su experiencia en el cooperativismo y en particular digamos, en un enfoque de género para el cooperativismo, es decir, porque es importante que las mujeres participen y se reconozcan como parte también de esta otra forma, pues, de organizarse. Y ya luego, bueno, Habría que agregar, y me disculpa que la interrumpa, que ustedes son los ganadores de la octava versión del premio Jorge Bernal que organiza precisamente esta cooperativa aquí en Medellín. sí, 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 precisamente, sí, también en nosotras aplicamos y bueno, y luego ya hace creo que 2 años fueron, pero llegó todo esto, ¿no? Llegó pandemia, luego el paro, o sea, realmente hemos postergado bastante el inicio de la escuela porque pues esta es una escuela que realmente virtualizarla es una cosa pues muy complicada porque el Por el principio acceso a Internet, me imagino también. sí, claro, eso además, porque ahí hay unas brechas enormes entre el campo y la ciudad, pero Claro, además, pues para las mujeres el acceso y el uso de la tecnología también es distinto, ¿no? Entonces, en la ruralidad. claro. Pero además, digamos, como te acabo de contar, la escuela tiene mucho de vivencial, de poder aprender y de darle un lugar a la experiencia, pues un lugar de saber, de valor, de conocimiento. Entonces, virtualizarlo, pues como virtualizamos una sesión práctica en una finca donde queremos ver cómo pasa la agroecología, eso es muy difícil. Entonces, pues Claro. preferimos pausar y decir cuando hayan condiciones, pues la iniciamos y creemos que ahora las hay. Entonces, bueno, luego de ese quinto módulo, bueno, y el premio lo recibimos también esa vez con mucha gratitud porque fuimos además con Cristina, con una de las mujeres que hacen parte de la Astracaba, a recibirlo a Medellín. Y bueno, luego viene el último módulo, que es donde se presenta, pues finalmente, qué fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, con los distintos actores que hicieron parte de este proceso, invitados e invitadas, se tiene el propósito de presentar en una sesión, pues, ese mapa de sueños que se construyó, que básicamente la idea es poder seguir entonces impulsando esas iniciativas que ellas quieren realizar en sus territorios, invitar a la institucionalidad que haya respondido pues a las invitaciones previas de ir mostrando el proceso, ya mostrar ahí una versión final. eh, y ver cómo podemos seguirnos articulando y en una segunda sesión de ese último módulo que es el de cierre, pues también poder presentar la caja de herramientas lograda a través de todo el proceso y que pueda pues esa caja seguir, digamos, permitiendo la réplica de los conocimientos que aprendimos y fortalecimos en el mismo territorio. Entonces ahí se presenta, bueno, y se cierra el proceso. Entiendo bien que este es un trabajo direccionado a las mujeres, pues por las razones que usted ha expuesto, además por las condiciones mismas en las que viven las mujeres en la ruralidad, pero me parece muy importante ver cómo ustedes han, o desde qué perspectiva ven ustedes esa relación que estas mujeres que ustedes están acompañando en este ejercicio, pues se relacionen con los hombres que las rodean, con sus esposos, con sus hijos, con sus padres, que eventualmente no recibirían esta formación con enfoque de género. Pues ese de hecho es un propósito, ya empezamos, como ya empezamos la semana pasada y siempre este ha sido pues un tema que emerge en los diálogos que tenemos con ellas, es claro, lo ideal sería posteriormente poder tener, por ejemplo, un espacio de formación y fortalecimiento conjunto, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, eh, digamos que lograr una equidad de género o, por ejemplo, el reconocimiento de los feminismos populares, campesinos, indígenas, comunitarios, afro, pues requieren no solamente que las mujeres estén fortalecidas en esto, sino que también pues estos temas se vayan hablando con los hombres que hacen parte de sus familias y organizaciones. Entonces, digamos que aquí ellas igual hemos decidido hacerlo con mujeres porque sabemos también que es importante seguir fortaleciendo las capacidades y habilidades de las mujeres y que generalmente los procesos de formación y fortalecimiento no las incluyen, no porque no las llamen, sino porque no se diseñan necesariamente teniendo en cuenta sus condiciones. Entonces, ¿a qué me refiero?
Número uno, pues que para poder invitar y garantizar que las mujeres participen en un proceso de formación, tenemos que pensar en cómo son los horarios, las tareas, las jornadas, pues de ellas, que no son necesariamente las mismas a los de los hombres. Entonces ahí sale todo el tema pues de la economía del cuidado, de todos los trabajos reproductivos que ellas cumplen. Básicamente lo que van a decir siempre son "No, las primeras que nos levantamos, las últimas que nos acostamos", y eso implica en un proceso de formación que te pide un día, ¿no es cierto? Que estés todo un día ahí sentada, pues que se generen las condiciones. Entonces, pues que lo hagamos cada cierto tiempo, que los días los concertemos con ellas, que podamos tener un espacio para que si tienen personas bajo su cuidado, sean niños, niñas o también adultos, puedan ir con ellas, con esas personas al espacio y que esto garantice pues que se trasladen sin mayor inconveniente, porque sabemos que es por estas razones que también muchas veces no participan ni de espacios de formación ni de espacios, digamos, de otro tipo, pues de participación política y comunitaria. Entonces, pues esto es, digamos, el propósito que tiene la escuela desde un primer momento y por eso decidimos pues también dirigirlo a ellas, pero los resultados, digamos, la socialización de esto, la caja de herramientas se ha hecho a la comunidad pues en extenso, ¿no? Tanto hombres como mujeres saben que esto está sucediendo en los territorios y la idea es que puedan luego seguirse replicando ese conocimiento por ellas mismas, o sea que ya no tiene que ir el equipo, no, sino que ellas mismas con su caja de herramientas pues pueden seguirlo compartiendo con hombres y mujeres en los espacios que deseen. Es sin duda un proyecto con la mira puesta en el futuro. Hay un ejercicio ahí que me llama mucho la atención y que seguramente pues tendremos oportunidad de hablarlo más adelante, en otra oportunidad, porque ahora pues se nos acaba el tiempo. Pero le deseo muchos éxitos en esta escuela de formación para fortalecer la autonomía económica de las mujeres rurales que están desarrollando en el Valle del Cauca. Muchísimas gracias, María Catalina, por haberse acercado a nuestros micrófonos, por compartirnos esta experiencia que viene es replicable básicamente en todo el territorio nacional y muchos éxitos con esta escuela. Pues muchas gracias, María Isabel, y sí, ojalá podamos seguir haciendo más versiones y fases de esta escuela que es pues muy emocionante, muy apasionante y que sobre todo esperamos sea pues pertinente y útil para las comunidades rurales y para la defensa y la garantía de los derechos de las mujeres campesinas, indígenas y afro del país. Muchas gracias. A ustedes, nuestros oyentes, los invito a que continúen en la sintonía de Radio UNAL. Hoy estuvo con ustedes en Ciudad Campus María Isabel Galvis y pues los espero en la próxima emisión de este programa donde seguramente tocaremos otro tema de su interés. Hasta entonces. Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.